Justicia, con la seguridad y nada más y nada menos que con las cifras vinculadas a delitos, que es lo que realmente está en cuestión aquí, porque el Ministerio del Interior inició sumario al director del Observatorio de Criminalidad por cuestionamientos, críticas a un informe que había sido presentado vinculado a los delitos y particularmente a los delitos que están relacionados con el narcotráfico. Vamos a hacer una puesta a punto de este tema y tenemos un invitado especial aquí en piso para ampliar esta información. La decisión del Ministerio del Interior de iniciarle un sumario al director del Observatorio de Criminalidad de la cartera, que se encarga de medir las cifras de delitos, se da luego de que el jerarca, el sociólogo Javier Donangelo, manifestara su discrepancia con el también sociólogo Emiliano Rogido en una nota publicada por el diario El Observador. Es que un informe financiado por el Ministerio del Interior y dirigido por Rogido concluyó que en 2019 apenas el 11% de los homicidios tuvieron alguna vinculación con el conflicto de bandas narco. Para el director del Observatorio de la Cartera, ese número en realidad ha oscilado entre el 40 y el 50% en los últimos años. En la nota publicada por El Observador, Donangelo opinó que el informe de Rogido puede llevar a minimizar el problema del tráfico de drogas y arriesga a orientar la política pública en una dirección ajena a la realidad. En la nota del Observador, Donangelo se preguntó si el Ministerio del Interior no intenta tapar el sol con un dedo ante las dificultades de bajar los homicidios vinculados al tráfico de drogas, y remarcó que los tiempos electorales no son los más oportunos para cambiar la metodología con la que se mide el tipo de homicidios. Esto, sumado al acceso por parte del Observador de un informe elaborado por Donangelo y que era reservado, provocó que la cartera le iniciara un sumario. El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, dijo a Telemundo que ese sumario no es una sanción en sí misma, sino que se buscará, con garantías, saber si el funcionario incurrió en alguna falta al adjudicar intencionalidades en las autoridades de la cartera y presuntamente al revelar un informe reservado. Y está justamente acompañándonos aquí en piso Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior, para ampliar este tema, sobre todo pensando también en este cambio, ¿no? Cuando cada vez que hablamos de cambios en materia de medir los delitos, aparece la polémica, aparece el debate, quién se beneficia, quién se perjudica. Pero cuéntenos un poquito en qué está esta situación del funcionario, del director del observatorio. Bueno, como tú decías muy bien, Verónica, en la introducción, el Ministerio del Interior está en vías de formalizar, ha tomado la decisión y la resolución se adoptará en las próximas horas, la realización de un sumario al director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, por una razón muy concreta, que tiene que ver con determinadas manifestaciones públicas que él realizó, y en esto quiero ser muy cuidadoso y contextualizar muy bien este episodio. Esto no tiene que ver con las cifras en el sentido estadístico. Tampoco estamos hablando de un cambio en términos de que se sustituye una metodología por otra. De lo que estamos hablando es de la incorporación de un criterio metodológico que se agrega al criterio metodológico histórico, no de medir la cantidad de homicidios, repito, eso no está en cuestión, sino en todo caso de establecer o de clasificar los homicidios en función de su tipología, en función de su etiología, en función de las causas que motivaron esa acción. Y esto empieza además a partir de un trabajo de consultoría que el Ministerio del Interior encargó ya hace varios años, en el año 2020, y que ahora derivó, en función del trabajo de quienes estuvieron a cargo y del esfuerzo académico y científico, de un conjunto de técnicos y de criminólogos muy respetado y muy respetable y muy reconocido por todos, encabezado por el doctor Rogido, precisamente en esta propuesta de establecer un criterio de análisis y de clasificación de los homicidios más diverso, con un mayor número de categorías a la hora de explicar precisamente la violencia que está detrás de cada una de estos delitos. En función de eso, el Ministerio lo que resolvió no fue sustituir una metodología por la otra, esto me parece que es muy importante establecerlo, sino incorporar o agregar en lo que yo creo que enriquece el análisis y le da más elementos al intérprete, a quien analiza, a quien define las políticas públicas o a quien estudia la realidad social. Bueno, establecer las dos clasificaciones para precisamente poder disponer
de más información y por lo tanto, de una diversidad mayor a la hora del análisis. O sea que las de la dos realidad. estarían conviviendo de alguna manera. Exactamente, así fue dispuesto. En ese contexto, el director del observatorio, en su legítimo derecho, discrepó con ese trabajo de consultoría que el Ministerio oportunamente había encargado y que yo estaba describiendo. Me hizo llegar a mí porque el observatorio, en la distribución orgánica y de tareas del Ministerio del Interior, se vincula o depende de la subsecretaría, un informe con argumentos científicos y académicos en términos de refutar o plantear sus discrepancias con esa, digamos, con ese trabajo académico que se acababa de elaborar. Y, por supuesto, hasta ahí el proceder del director del observatorio fue absolutamente correcto. Después resolvió hacerlo público y entregarle ese informe, según consigna la prensa en el día de ayer, a un medio de comunicación, que todos sabemos, al diario El Observador. Y además hizo una serie de comentarios en términos no solo de fundamentar su posición desde el punto de vista académico, que eso, por supuesto, no sería reprochable, sino en todo caso atribuyéndole a la administración, al ministerio, y a quienes dispusieron o dispusimos precisamente la incorporación de ese criterio nuevo, complementario del anterior, del análisis de los homicidios, determinada intencionalidad. Se dijo que esto había sido dispuesto porque en verdad en el ministerio queríamos tapar el sol con un dedo, porque el combate a los homicidios no estaba resultando como... Entonces, ese aspecto específico, esto último que yo acabo de mencionar, es lo que nos llevó a nosotros a concluir que podríamos estar, vamos a esperar los resultados del proceso disciplinario que ahora se va a desencadenar, podría llegar a configurar una falta administrativa. Repito, no discrepar académicamente, no tener una posición distinta, obviamente, desde el punto de vista científico, pero sí, en todo caso, un funcionario sometido a jerarquía, porque estamos hablando de un funcionario del Ministerio del Interior, que es un funcionario presupuestado, que le atribuya, en este caso, a las autoridades determinada intencionalidad. Que si no fuera a las autoridades, creo que tal vez estuviéramos también en el mismo plano de un comportamiento que pudiera significar o representar la misma falta administrativa. Si en todo caso ese reproche o esa calificación no se hiciera con relación al ministro o al subsecretario, sino que simplemente se hiciera con relación a otro funcionario o a cualquier otro actor público, en el marco, repito, del ejercicio de una función. En función de todo eso es que entendimos, porque en esto no es un tema de actuar de acuerdo a lo que me gusta más o me gusta menos, y mucho menos de actuar con animosidad, que nunca la hubo en todo esto, es que desde el punto de vista de la ley vigente y del ordenamiento que regula el funcionamiento de la administración pública, estábamos frente a un hecho que podía llegar a configurar una falta administrativa y por eso la disposición del sumario. Sumario que, quiero decirlo, además fue decretado sin medidas cautelares, sin separación del cargo. Tanto es así que ese mismo funcionario, director del observatorio, sigue ejerciendo su función, sigue al frente del observatorio y sigue al frente en este momento, además, que es un momento muy particular porque se acaba de cerrar el primer semestre y se están terminando de producir y de elaborar las estadísticas con relación a los delitos, tarea en la cual ha actuado y sigue actuando el mismo funcionario. Eso fue lo que ocurrió, y lo digo y termino con esto, sí, porque me parece muy importante centrar el tema donde el tema verdaderamente está y en algún sentido también ayudar a desdramatizar la discusión. Esto que usted nos aclara de que no va a ser sustituida la forma de medir actual, sino que se va a poner otra mirada, digamos, otro foco sobre las causas, digamos, o las circunstancias de estos delitos, ¿fue explicado a don Ángelo? ¿Se habló con él? Porque sí, por si uno escucha estas afirmaciones que usted decía, bueno, el intento de tapar el sol con un dedo, la subestimación de determinados homicidios, da la sensación de que se está cambiando una cosa por otra, ¿no? No se cambia una cosa por otra. Creo que en eso también se induce a error cuando se hacen ese tipo de manifestaciones. Repito, se incorpora. Es un proceso además que llevó, yo dije, años y sobre todo en cuanto al desenlace final, llevó meses, porque esto empezó en el año 2020, en un trabajo de investigación además que se dio en el marco de un convenio que el Ministerio del Interior tiene con la Agencia de Investigación e Innovación, en el marco además del Fondo de Seguridad Ciudadana, que financia este tipo de proyectos de investigación. Eso se encargó en el 2020. A principios de este año estuvo pronta la segunda parte precisamente del informe o de la investigación o del trabajo de consultoría que contiene estos aspectos. Y una vez que eso fue elevado al ministerio, al ministro, al subsecretario, yo me encargué de ponerlo en conocimiento del director del observatorio, se lo comuniqué formalmente, se lo remití formalmente para que él, por lo tanto, pudiera analizarlo. Es ahí que él me hace esa devolución y me hace llegar ese informe y ahí estamos dentro del plano de lo correcto, de lo que, sin ninguna duda, es previsible.
me hizo llegar sus discrepancias, sus diferencias con relación a esos criterios técnicos, su visión académica distinta. Y hasta allí, por lo tanto, creo que estábamos, repito, en el plano de lo admisible. Lo que creo que parece dejar de ser admisible es, en primer lugar, que se filtre un informe que por definición no es secreto, pero sí reservado porque es un informe interno, sin la autorización del Ministerio o sin recorrer los caminos o los procedimientos para que determinada documentación de la administración pública se haga precisamente pública por la vía del acceso a la información, en un pedido de informes de un legislador, y sobre todo que a eso se le agreguen manifestaciones públicas que, repito, ingresan en un terreno muy complejo, que es el de atribuirle intenciones a determinado actor, en este caso al propio Ministerio del Interior. Y eso es lo que desencadenó esta situación. Fernanda. Yo creo que en cuanto al sumario y a la parte administrativa, Pablo ha sido muy claro. Me parece bueno aprovechar su presencia justamente para hablar de este cambio de criterio en cuanto al observatorio y recordar una vez más que el rol de un observatorio de estas características es justamente generar datos que puedan aportar a la toma de decisiones y a la generación de políticas públicas por parte del Ministerio. Esa es la función fundamental y la necesidad y en realidad para donde va el mundo o para donde se entiende o los que nos interesa el tema queremos que vaya. Políticas públicas basadas en datos generados y en informes por un observatorio de dichas características que tengo entendido que era lo que no estaba sucediendo y con un compromiso muy marcado de este ministerio y también es algo que también surge un poco del documento elaborado en acuerdo con los partidos políticos de prevención del delito. Se tiende a profesionalizar una institución como el observatorio, que justamente es una herramienta clave para un ministerio. Me parece que está bueno profundizar en este cambio de criterio o complemento de criterio, que si bien no tengo los elementos para ir a fondo en los criterios técnicos que se utilizaban para evaluarlos, sí entiendo que se tiende a hacerlo cada vez más objetivo, más detallado y más exhaustivo, a la hora también de explicarle, no solo creo que es un elemento para el Ministerio del Interior, sino también para la ciudadanía, para entender y para comprender cuáles son las causas y el origen de diversos tipos de delitos y cómo hacemos para corregirlos, ¿no? Que creo que eso es lo que está lo primero y lo último en el día. Creo que ahí está el cambio de criterio fundamental. No sé si intervengo ahora. Bueno, Intervenga. No, que quiero reafirmar algo, Fernanda. Yo no hablaría de cambio. Tú lo definiste muy bien. Es decir, lo que ocurrió y en el ánimo de lo que resolvimos está precisamente eso. Enriquecer el análisis, aportar elementos y en algún sentido, por lo tanto, aportar información útil y de calidad para después definir las políticas públicas referidas con todo lo que tenemos que hacer de aquí por delante para mejorar esta situación que de manera absolutamente incuestionable nos enfrentamos a ella, que es una situación preocupante en lo que se refiere al nivel de homicidios que tenemos en el Uruguay y que no es una realidad nueva. Para nosotros sería mucho más fácil escudarnos en la circunstancia de que esta historia se recrudeció o se incrementó o se disparó a partir del año 2012-2013, como el propio director del observatorio reconoce en sus afirmaciones públicas. Y aún creo que sería casi hasta mezquino decir que en verdad nosotros bajamos los homicidios porque el año pasado se cometió un 3% menos que en el año 2019. Pero me parece que creo que estaríamos faltando a nuestra responsabilidad. Es decir, que tenemos un tema de violencia en la sociedad y de violencia letal que conduce al desenlace fatal de que, por lo tanto, tengamos un número de homicidios y una tasa que a todos nos preocupa y nos debe preocupar. Me parece que ahí es donde hay que centrar el análisis. Claro, pero y con también, ese punto de partida es que, por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es, si contamos, como contamos desde hace algunos meses, con un aporte en términos de una diversificación mayor, de una clasificación distinta que permite, por lo tanto, aportar información al análisis, ¿por qué no vamos a poner ese mecanismo o esa herramienta a disposición del propio observatorio y a partir de allí de toda la sociedad para contar, por lo tanto, con más insumos y con más elementos? Y reitero, acá no hay nada que se esconda, que se cambie, que se sustituya o que, por lo tanto, se entierre. No, la propia resolución del Ministerio dice muy claramente que la medición o la clasificación
se va a seguir llevando a través de los dos mecanismos. Y cuando se presenten las cifras públicamente, se presenta la medición tradicional y se dice, bueno, con este nuevo método, ¿esta es la otra mirada? ¿O va a haber un cruce y ustedes van a elegir qué variable presentan? No, por supuesto que van a estar los dos mecanismos de medición y de clasificación. Y tanto esto es así, que más allá de este desenlace que a todos nos sorprendió a partir de estas declaraciones públicas que estamos comentando, yo días pasados me reuní con el propio director del observatorio para ver de qué forma todo esto se iba a implementar. Claro. El director del observatorio, más allá de sus discrepancias científicas o metodológicas con el nuevo mecanismo, me dijo que él tenía una carencia desde el punto de vista de la dotación de recursos humanos o que no contaba con recursos humanos suficientes como para poder cumplir con lo que a partir de ahora se le solicitaba o se le exigía, es decir, que tuviéramos las dos clasificaciones en forma simultánea, e inmediatamente lo que se dispuso fue la incorporación de nuevos recursos humanos, a partir de una lista de prelación que tenemos en el Ministerio, que se confeccionó como consecuencia de un llamado interno para funcionarios que tengan formación en el área social, y por lo tanto dispusimos, y lo acordamos con él, el traslado de la incorporación de 3 técnicos más para poder cumplir con la tarea. Tarea que todavía no se ha empezado a implementar. Se va a empezar a implementar porque la resolución es reciente, que probablemente no la tengamos, supongo, para esta medición que vamos a tener en pocos días del primer semestre. Pero que nuestro propósito y nuestra decisión, porque en definitiva para eso están las autoridades públicas que son el soporte humano de las distintas reparticiones, de los distintos organismos, de las distintas entidades públicas, es que esto acontezca porque nos parece que hasta por una señal de transparencia es mejor que esto sea así. Entonces, me interesa mucho insistir en este aspecto porque lo que se puede llegar a decodificar como que esto es una decisión que la administración adoptó, como dijo don Ángelo, porque en todo caso queremos tapar el cielo con un dedo, es exactamente lo contrario. Claro. Es decir, acá nada se está eliminando, nada se está derogando ni dejando sin efecto. A lo que funcionaba y a los sistemas que se venían implementando, que se van a seguir implementando, agregamos este mecanismo nuevo que contiene después de todo, porque de eso se trata y nada más que de eso, de una categoría mayor. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de homicidios sobre la base de la misma cantidad de homicidios que se cometen en el Uruguay, que en eso sabemos no hay alteración. Pero arriba conclusiones bastante distintas, ¿no? Respecto a los mismos pero números. en cuanto a cuál es la causa o el origen. Sí, a la causa, claro. El homicidio es el mismo. Es decir, ahora hablamos de esa metodología nueva que se está sumando, entonces. Alfredo. La cantidad de homicidios se va a dar la verdadera. El número no cambia. El número no cambia, hasta lo que cambia es la clasificación. Claro. Yo hablé con algunos académicos antes de venir porque la verdad que no entendía nada. Digo, a ver, explíqueme un poco cómo funciona esto. Y dice, mira, es como el tema de los crímenes pasionales que se hablaba antes. ¿Ah? Cuando mataban mujeres que se clasificaban como crimen pasional. Y eran una determinada cantidad. Cuando se habló de empezar a hablar de crímenes por violencia de género, subieron. No es que hubiera ahora más que antes. O sea que se ven las causas que tienen realmente, que antes no tomaban en cuenta. El término ajuste de cuentas. Me dijeron eso, dice, y por ejemplo, dice, el término ajuste de cuentas a nivel internacional no existe. Es una categoría que no existe. Yo, para mí, ajuste de cuentas es una categoría, ¿qué decir? Dice, no, a nivel internacional, ningún observatorio mundial usa la categoría ajuste de cuentas. Entonces, lo que me da la impresión, mirándolo de afuera, no conozco a los implicados, no conozco. A Rogido sí, porque lo entrevisté y me pareció un tipo bastante serio. Incluso creo que el trabajo lo hizo con Cano, que Cano es un capo a nivel internacional. Exactamente. A nivel latinoamericano. Exactamente. Y bancado por la ANI, o sea que tiene que rendir determinada cantidad, no puede hacer cualquier cosa. O sea que yo lo que creo es que al director hoy del observatorio le están moviendo el piso. Tiene un poco los figurines atrasados, me parece, que venga alguien de afuera, gente más joven, con otro criterio, le debe estar moviendo el piso, no le debe gustar mucho, entonces está defendiendo su chacra. Yo creo que lo más correcto es que se clasifiquen los homicidios con criterios estándar internacionales que se usan en todos lados para poder medir y ver las causas. Ahora, a mí no me cierra, porque de ignorante nada más, ¿no? Esa cuestión de que ejecuciones sumarias como categoría. ¿Quiénes son? Porque yo no ejecuto sumariamente a un vecino. Es decir, algo hay en el fondo. Entonces me parece que hay categorías que las tienen que explicar mucho más de lo que están explicados para la gente común y corriente, ¿no? Como yo.
Sí, y algunos números que llaman la atención. Mientras la medición actual vincula y casi la mitad de los homicidios con el narcotráfico, si uno suma, por lo menos los estudios previos que ha presentado, esta investigación que ha presentado Rogido, da mucho menos, ¿no? Hay diferencias de entre 11 y 40%. Entonces uno se pone a pensar, bueno, y entonces las políticas públicas, ¿desde dónde se diseñan? Sí. ¿Desde qué lugar partimos? Porque... A ver, en primer lugar, yo creo que esta discusión nos permite establecer una constatación que está más allá del debate académico o de esta discusión que se ha planteado y que tiene que ver con la desmistificación de algo que nosotros dábamos por asumido, y es que la enorme mayoría de los homicidios tenían que ver con el narcotráfico, por la lucha por el territorio y con la lucha o el ajuste de cuentas, como decía Alfredo. Eso yo creo que ya ha quedado claro a partir de esto que no es así, incluso a partir de los propios números del observatorio. Porque como decía Verónica, para el observatorio el 40 o el 50%, pero en tal caso la mitad o menos de la mitad de los homicidios son los que tienen que ver con el narcotráfico. Por lo tanto, la mitad o más de la mitad responden a una causalidad mucho más diversa que tiene que ver con los conflictos interpersonales, que tiene que ver con la violencia doméstica. O sea, me parece que es algo bien interesante en algún sentido tener clara esa circunstancia, porque eso ya nos está empezando a indicar, más allá de lo cuantitativo y del porcentaje final, que vivimos en una sociedad más violenta y no solo como consecuencia de la incidencia del narcotráfico. En segundo lugar, lo que el nuevo estudio, la nueva metodología, que yo comparto lo que dice Alfredo, que el doctor Rogido y el equipo de prestigiosos científicos y criminólogos que lo acompaña ha elaborado, conduce, o en todo caso le señala a la medición histórica del observatorio, es precisamente esa, que en el concepto de ajuste de cuentas hay como un gran agujero negro, hay como una gran bolsa donde todo aquello que no se puede explicar por otra causa concreta, entonces se incorpora a la estadística o al análisis o a la clasificación como ajuste de cuentas. Yo no quiero entrar ahora en la discusión entre Rogido y Don Ángelo, porque digo, obviamente los temas que son de análisis interno del Ministerio los discuto en el Ministerio y no estoy aquí en mi condición de académico, porque no la tengo, estoy en mi condición de subsecretario del Ministerio del Interior. Lo que sí digo es que lo que el Ministerio ha hecho creo que ha sido muy inteligente y muy sabio en términos de lo que yo decía antes, en términos, en todo caso, de no mirar la realidad con anteojeras y con relación a un tema complejo y desafiante, bueno, tomar la iniciativa de aportar elementos, de aportar insumos, de incorporar nuevas miradas, de encargarle a los técnicos jóvenes y a los científicos jóvenes que en tal caso bueno, aplican nuevos criterios o vienen con miradas diferentes, que nos hagan un aporte como este que nos hicieron y por lo tanto ponerlo a disposición de la población, porque si no lo hiciéramos así, entonces no estaríamos en todo caso disimulando ni tapando lo que viene de antes, pero estaríamos sí disimulando y tapando aquello con lo que hoy contamos y que en todo caso puede ser una mirada, repito, complementaria que nos haga o que en algún sentido problematice el análisis, que creo que de eso se trata, de problematizarlo, porque es bien compleja esta realidad. Y el tema de la violencia es un tema que admite una casuística y una diversidad que es absolutamente interminable. Connie. Yo estoy, bueno, leí las objeciones del doctor Don Ángelo y había cosas que encontré muy razonables. Por ejemplo, alguna referencia al periodo de análisis sobre el cual se había hecho el estudio de un fenómeno que tiene una duración en el tiempo del fenómeno como tal mucho más larga que un solo año, algún tema, alguna objeción al uso de ciertos procedimientos que tienen que ver con el rastreo de los apellidos de las víctimas a los efectos de encontrar 10 homicidios o 2 homicidios porque solo se analizó un año. Pero también me parece que, digamos, esto es un problema que hay que resolverlo porque es un gran tema nacional. Aún otras capitales de América del Sur, que son bastante violentas, tienen tasas de homicidio mucho más bajas que Montevideo. Más allá de además que tengamos en algunos lugares del interior tasas muy elevadas.
Entonces, eso no tiene una explicación. Digo, ese es el empeño de los criminólogos, sociólogos y psicólogos que están trabajando junto con la policía para tratar de entender qué nos pasa. Y yo me pregunto, la sociedad uruguaya es una sociedad armónica, democrática, con instituciones y garantías del ciudadano. ¿Qué pasa que tenemos esto? Es una anomalía del comportamiento social. Bueno, si hay una anomalía del comportamiento social, parece razonable que uno ponga empeño científico en encarar la cosa. Siempre hay una tendencia, yo tengo la impresión de que hay una tendencia de que proyectemos, por ejemplo, lo que pasa en Rosario. Bueno, yo qué sé, yo no me voy a poner a discutir. Sé que en la televisión aparece mucho la ciudad de Rosario y los monos y lo que hacen las cárceles. Ahora, esto que tengamos un debate entre dos, un contratado con un estudio y un background internacional y un viejo funcionario que ha estado en la cosa, ¿no distrae un poco el trabajar en desentrañar lo que es un problema que tenemos los Abdala, uruguayos? si me permite un minutito, vamos con Pozzi y ya le Sí, cómo no. No, muy cortito. Yo, en primer lugar, no conozco ni a Ruggío ni a don Ángelo, pero sí conozco a su secretario, a Pablo Abdala, una persona que me da total garantía y confianza de que lo que nos está diciendo es lo que él piensa y es lo que se debe estar llevando a cabo. Por lo tanto, eso para mí ya es una cosa importante. Lo otro, evidentemente que los homicidios no se van a poder tapar. Hay gente que aparece muerta con un tiro o con una puñalada. Bueno, no se va a poder decir que va a ser la cifra va a ser la que va a ser. Si el aporte que hace este trabajo implica, digamos, desarmar un poco la cuestión de los homicidios, decir, bueno, no, pero mirá que lo que atribuimos acá en realidad no es acá y es acá, entonces la política tiene que ser diferente. Todos sabemos de la importancia que tiene determinar exactamente dónde son los homicidios, porque si ahí se aplican políticas, entonces empezás a tener que tener una complejidad un poco más grande. Pero la cuestión de la violencia, la cuestión de los homicidios, está a la orden del día para todo el mundo, todos sabemos lo que es. Requiere un trabajo profesional, requiere un trabajo político muy fuerte también. Y bueno, veremos, yo lo único que puedo decir es veremos esta instancia que está llevando adelante el Ministerio, entre el observatorio y lo que da esta comisión, no sé qué es, que encabeza el señor Ruggío, ¿no? Para poder ver los resultados. Capaz que esto ayuda, capaz que no ayuda, Bien. no lo sé. Nos quedan dos minutitos, Abdala, responder esto y además pedirle, bueno, yo creo que todos quienes están siguiendo este debate, sigan las noticias día a día. ¿Qué tiene para decir ese relevamiento del semestre? A ver, ¿qué nos puede contar? Los datos del semestre no los tengo definitivamente. Esto no es por eludir la pregunta, está bien, sí. porque además se van a dar la semana que viene, seguramente el día lunes, y se están terminando de procesar en estas horas. Y al frente está el observatorio que dirige el director don Ángelo. Reafirmo lo que dije antes. Ahora, me viene muy bien lo que acaban de expresar tanto Connie como Jorge, porque me permite siquiera hasta una reflexión final con relación a todo esto, ya que estamos terminando. Yo creo que, y coincido plenamente con lo que ellos dijeron, esto que nos está pasando tiene que ver con algo que es muy humano y capaz que también más uruguayo todavía, que es la de ser refractarios a aceptar que la realidad es distinta de como nosotros la veíamos. Y esa cosa tan nuestra también de tratar de encontrar una explicación a todo y encontrar una explicación rápida para poder salir del tema. Que es, me parece, lo que nos venía pasando con lo que yo decía antes, con el tema de que, bueno, los homicidios es porque las bandas criminales se matan entre ellas, entonces es un tema que está encapsulado allí y por lo tanto esa es la explicación y pasemos a otro tema. Y yo creo que esta discusión nos está demostrando que no es así. Más allá de si el porcentaje es un 40, un 12 o un 25, está claro que tenemos un problema de violencia que está más allá del crimen organizado. La gente se muere por otras cosas. Que hay violencia doméstica, que hay violencia de género, que hay conflictos interpersonales en forma absolutamente inconcebible, que nos parece que fuera de película.
Y eso lo vemos en los reportes diarios que nosotros recibimos, ¿no? De las denuncias policiales que se cargan al sistema de gestión policial. Cuando yo les digo, por ejemplo, que tuvimos un episodio en el Paso Molino hace relativamente poco tiempo, de una riña entre mascotas, perro y gato, que se trasladó a los dueños y uno terminó matando al otro, bueno, eso es un homicidio y no es lucha de bandas. Pero digo, esto lo pongo como un ejemplo, Sí. si se quiere, extremo, irónico. Perfecto. Irónico dentro de la tragedia, naturalmente. Para que la gama y la amplitud de situaciones, de conflictos interpersonales entre gente que se conoce de larga data o conflictos Lo tenemos que interpersonales despedir, Abdala. Me entre están gente que recién se conoce, pidiendo que vayamos a la pausa, pero vamos a seguir hablando pero de, asumamos que de esa es estos la realidad datos. que nos anega. Lo convocamos también para cuando estén los datos del semestre, Con mucho para gusto. analizarlos en estos términos y esperamos también las novedades respecto a esta metodología que aclaramos entonces se suma a la medición convencional que hace el Ministerio del Interior. Antes de la pausa, plantas fuertes, sanas, protegidas.